Algo que dijo Fernando sobre la escuela de VBS es $30, pero sabemos muy bien que en nuestra familia hispana a veces $30 es mucho. No queremos que eso sea una piedra de tropiezo para ustedes, que sus hijos no vayan. Si usted no tiene dinero, no se preocupe, vengan, hablen conmigo, la iglesia va a pagar por usted. Porque es muy importante que los niños, sus hijos atiendan, porque van a aprender ¿de qué, hermanos? De las cosas de Dios, y eso no tiene precio. ¿Ok? Quiero también hablar sobre la actividad de Dios. La actividad de Dios es donde nosotros compartimos con ustedes lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia Cornerstone. Vamos a celebrar en el futuro, muy pronto, la confirmación del pastor Ara. ¿Cuántos de ustedes conocen al pastor Ara? Ya lo conocen, ¿verdad? Un día lo vamos a traer acá ya que esté confirmado. Él va a predicar en inglés y yo le voy a traducir al español. Entonces, él empezó su iglesia aquí, le dimos permiso a él aquí para que empezara su iglesia en Farsi. Ellos enseñan en Farsi y es para la comunidad iraní, ¿no? Son muy pocas las iglesias en Farsi que existen, no sé si sabían ustedes. Una iglesia de Farsi de 20 personas es un mega church, ¿ok? Ellos vienen de un trasfondo musulmán, ¿ok? Entonces lo vamos a tener aquí y él se va a unir a nuestra familia de habla inglesa y a nuestra familia de Nueva Vida, de habla español. Así que ya Dios tiene 3. Y se han dado cuenta de los rótulos. Cuando nosotros éramos nada más en habla inglesa, pusimos rótulos en inglés, en español, en farsi y el último es en mandarín, en chino. Porque son las 4 comunidades que están aquí cerca de nuestra iglesia. Ya Dios ya unió 3. Falta una, estamos orando que Dios va a levantar algo acá. Y esto le trae honra y gloria a Dios. Entonces vamos a despedir a los niños, hermanos. A los niños pueden irse, por favor, y también a los de Catalyst. También las personas, los jóvenes adultos de Catalyst pueden salir a sus clases dominicales. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para empezar esta predicación y a ver qué nos va a decir Dios esta mañana, hermanos. Oremos. Padre celestial, Señor amado, venimos a ti, Señor, sabiendo que sin ti no podemos hacer nada, Padre celestial. Señor, es una postura humilde saber que dependemos de ti, Padre celestial, y esa es la realidad. Lo que pasa es que a veces no la reconocemos. Pero también nos da libertad saber de que necesitamos ayuda y que podemos ir a ti, Señor. Señor, te pedimos que nos abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a escuchar tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Señor, mi oración personal es que las palabras que yo digo que son bíblicas, que son tuyas, Señor, que se queden en la mente y en los corazones de nuestros hermanos. Las palabras que no son tuyas, Padre celestial, y solo son mías, que se olviden ellos, Señor, y me olvide yo. Porque esas palabras no dan vida. Solo tu palabra nos da vida. Solo tú, Señor. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos oírte y, más importante, queremos ver a Cristo en esta predicación. Entonces, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Juan. No, hemos estado viendo, si se dan cuenta, cada tema ha sido siempre, tiene el nombre Jesús, porque la idea de Juan es que nosotros podamos ver quién es Jesús. No muchos hemos escuchado de Jesús antes de ser cristianos, hemos oído cositas de Él, pero realmente no lo conocemos y no sabemos quién es Él. Entonces el tema de esta mañana es Jesús el que nos provee. Jesús el que nos provee. Muchas veces nosotros cuando vemos a Jesús al principio de nuestra vida, es fácil verlo a alguien que puede hacer cosas por nosotros. Cuando nosotros buscamos a Jesús, lo vemos a alguien que solo hace cosas por nosotros. A alguien que nos va a hacer justicia, a alguien que nos va a rescatar de injusticias futuras, a alguien que nos va a proveer, a alguien que nos va a dar sanidad. Alguien que hace cosas solo por nosotros. No es pecado eso quiero que esté bien claro, no es pecado. Dios le gusta y Él quiere Jesús quiere hacer cosas por nosotros, pero ese no es el motivo principal por el cual Él vino aquí a nosotros. Entonces la pregunta fundamental de hoy para nosotros es la siguiente:
¿por qué seguimos a Jesús? Esto es lo que vamos a leer. Vamos a ver qué es lo que Jesús dice sobre esto. Quiero que usted se haga esta pregunta ahorita mismo. No la conteste, hágase esta pregunta en su mente. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Por qué sigo a Jesús? Y parte de seguirlo es recibir lo que Él nos dice y Él nos manda. ¿Qué significa recibir a Jesús? Seguirlo. Recibir a Jesús es como recibir un golpe en la cara, dice un pastor. Es como recibir un regalo que usted necesita, pero no quiere. Lo tomaré porque lo necesito, pero no lo quiero. Es como recibir ayuda de alguien a quien le complace recibir, pero no le gusta la persona que le está dando la ayuda. ¿Es eso recibir a Cristo? ¿A Jesús? Quiero tu salvación, Jesús. Quiero tu perdón. Quiero evitar ir al infierno. Quiero el cielo. Quiero salud, riqueza y prosperidad. Y tú, Jesús, puedes estar ausente. ¿Es eso recibir a Jesús? Es por eso que seguimos a Jesús. Es como recibir un paquete de un cartero. Ni siquiera lo conoces, ni siquiera quieres conocer al cartero, pero quieres este paquete, sin importar quién lo haya traído. Como ya les dije, Jesucristo quiere ayudarle, Jesucristo quiere hacer cosas por usted, pero Él no vino solo a hacer estas cosas por usted. Él vino a más que eso. En nuestro recorrer en los caminos de Dios, los nacidos de nuevo, sí entendemos el propósito supremo de seguir a Cristo. El problema no es que estamos siguiendo a Cristo, el problema a veces es que lo seguimos por lo que Él puede hacer por nosotros y no porque deseamos fundamentalmente conocerle a Él. ¿Ve la diferencia? ¿Seguimos a Cristo por lo que Él puede hacer por nosotros? ¿O lo seguimos porque realmente lo queremos conocer? Y eso es lo que vamos a ver aquí Jesús. Eso es lo que Jesús está tratando aquí con las multitudes que lo seguían. Y eso es lo que vamos a aprender. Así que pongamos atención, hermanos, y vamos a leer juntos Juan 6 del 1 al 15. Va a estar aquí proyectado, si no abra su Biblia. Es bueno que tome notas. Recuerde de lo que aprendemos acá. Hay preguntas para sus grupos comunitarios. Entonces Juan 6 del 1 al 15 dice lo siguiente. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Jesucristo había dejado a las multitudes en un lado del mar de Galilea. El mar de Galilea es un lago tan grande que no se mira al otro lado y le llamaban mar en ese tiempo, pero es un lago y tiene agua salada. Entonces dejó a las multitudes en este lado y Jesús con sus discípulos se fue al otro lado, a un lugar que se llamaba Tiberias. Tiberias, la región de Tiberias, es una región montañosa donde había una ciudad, pero no era una ciudad muy grande, era un pueblo muy pequeño. Esto es importante para poder entender lo que vamos a hablar. Se cree que era un pueblo, tal vez de una población de 200 a 500 personas, muy pequeño, en un lugar montañoso, apartado. Y le seguía una gran multitud. Jesucristo llegó ahí y ahí llegó una gran multitud. Pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Aquí dice que Jesucristo realizaba señales en los enfermos. Aquí nos está diciendo Juan por qué seguían a Jesús. Lo seguían ¿por qué? Porque buscaban sanidad. No es pecado buscar sanidad de Dios. Dios quiere sanarnos. Jesucristo lo sanaba y vamos a ver que lo sanó. Pero ahí lo buscaban por eso a Él. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Recuérdense que llegar a un monte y sentarse es una posición en la cual Jesucristo iba a enseñar. Pero no solo se sentó Él, sino que se sentó también a los discípulos. Esto en ese tiempo quería decir que realmente Jesucristo no iba a enseñar, que ellos estaban descansando o esperando algo. ¿Ok? Jesucristo no estaba todavía listo para enseñar.
Y aquí dice, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos, tal vez él estaba ahí sentado en esta montañita, en este monte, con hierba muy bonito, estaba ahí sentado platicando. Recuérdense, él era el Hijo de Dios y él era Dios, él sabía lo que estaba pasando, él sabía que esa multitud venía hacia él y él estaba ahí sentado, platicando con sus discípulos. Y dice aquí, entonces Jesús, alzando los ojos, tal vez los ojos estaban puestos sobre los discípulos, Jesucristo viene y alza los ojos para ver allá al fondo. Y alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, le habló a Felipe. Le habló a Felipe. Y dice aquí, se dirige a Felipe y le dice Jesucristo a Felipe: Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Mira la pregunta de Jesucristo para Felipe. Versículo 6 dice: pero decía esto para probarlo, porque él sabía, Jesucristo sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué estaba Jesucristo haciendo esto con Felipe? En la forma que está escrito en el idioma original, en el griego, esto quiere decir que Jesucristo venía probando a Felipe en un área muy especial de la vida de Felipe. Esta no era la primera vez. Le estaba haciendo esa pregunta para que Felipe pudiera ver qué había dentro de su corazón. Y posiblemente hoy Dios nos esté probando a nosotros con esa misma pregunta. Dice: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió. Felipe viene y dice, responde: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo, Señor. Yo me imagino a Felipe viene y con esa pregunta viene y le dice a Jesús: permítame, Jesús, un ratito. Se acerca Judas. Judas era el que tenía el dinero. Hey, Judas, ¿cuánto dinero tenés? Jesucristo me preguntó si podemos darle comer a estas personas. ¿Cuánto dinero tenés? Como 200 denarios. Regresa a él, ¿no? Como buen estudiante y discípulo le dice a Jesucristo: no tenemos suficiente. Si usamos todo lo que tenemos, esos 200 denarios, solo le da un pedazo de pan a cada una de las personas. El versículo 8 dice: uno de sus discípulos, Andrés, y quiero que sepan algo, Felipe y Andrés eran de esa área también, de Tiberias. Ellos conocían ese lugar. Cuando Jesucristo le habló a Felipe, bueno, me está preguntando a mí porque yo soy de este pueblo, yo soy de esta región, yo sé, ¿no?, dónde ir a comprar la comida, yo sé dónde puedo conseguir esto, ¿no? Pero también, no solo Felipe, sino que Andrés era de esa área. Entonces Andrés viene y da su respuesta. Dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Le dice a Jesús: pero ¿qué es esto para tantos? Jesús le dijo: haced lo que y Jesús le dijo: haced que la gente se recueste. Hermanos, no había comida, no había suficiente dinero, y Jesucristo le dice: hey, dile que se sienten, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Supuestamente era la primavera y había mucha hierba y era un lugar bonito, y vino y se recostaron ellos a esperar algo. Así que los hombres se recostaron, y aquí tenemos la cantidad, hermanos, en número de unos 5,000. Los hombres eran 5,000. ¿Saben cuántas personas habían ahí con mujeres y niños? Se calculan que por lo menos 20,000 personas. Imagínense ustedes, en un pueblo de 200, 300 personas, ¿dónde se va a encontrar comida? 200 denarios no era lo suficiente. 200 denarios era el sueldo de una persona de 8 meses. ¿Cómo se va a alimentar 20,000 personas ahí con eso? Eso era lo que estaba pasando. Y Jesucristo les dice: que se recuesten ahí. Él sabía lo que iba a hacer. Y los hombres se recostaron, por eso sabemos que eran más de 5,000, en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada.
Lo recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Esos panes de cebada que se habían hecho eran los panes del pobre. Cuando este niño vino, el pan más pobre era el pan de cebada. Ahí en mi país le dicen el pan de agua, que esa agua no usan leche, no, es un pan barato, ¿no? Pues el pescado no eran ni pescados, eran como sardinitas así pequeñas que las ponían en escabeche, en vinagre. Eso es lo que trajeron. Y Jesucristo usó eso. Y Él oró y fue multiplicado. Y con eso comieron las personas. Y después dice, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo a la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Esta parte aquí empieza él retirándose de las multitudes, ir al otro lado de Galilea, y termina retirándose porque lo querían hacer rey. Ok. Entonces, el primer punto esta mañana les expliqué el contexto histórico, el contexto geográfico para poder entender bien las escrituras y vean ustedes de dónde se desprende esta enseñanza. Primer punto, regularmente nosotros, hermano, seguimos a Jesús por lo que Él puede hacer por nosotros. Muchas veces eso lo hacemos. Lo seguimos porque queremos el paquete, sin importar quién lo haya traído. Hablamos del paquete, ¿verdad? ¿Y cuál es ese paquete tan especial que muchos de nosotros deseamos y queremos? Muchas veces es sanación física, muchas veces es provisión, muchas veces es protección. Se manifiesta de muchas formas para todos nosotros. Lo seguimos porque lo vemos a Él como un sanador. Y así lo miraban estas multitudes que buscaban a Jesús para ser sanado. Solo lo miraban como un sanador, no lo miraban como alguien más. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaban en los enfermos. Yo me imagino una persona, yo no sé quién es él, pero yo tengo una gran necesidad y yo voy a llevar a mi hijo y yo no sé quién es usted, Jesús, pero yo sé que usted ha sanado la gente, ¿no? Siguiéndolo. Con necesidades reales. Estas no son necesidades imaginadas. Viene a Jesús y los sanaba. Porque Él es bueno, porque es amoroso. Pero ese no era el motivo por el cual Él sanaba. Había una razón más grande. Ellos podían ver el paquete de sanación, pero no podían ver que Jesús era Dios. Y Jesús, siendo amoroso, los sanaba, pero no le gustaba que lo vieran solo como un sanador. Por eso inicialmente Él se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Él se apartaba de las multitudes porque solo lo buscaban por lo que Él podía hacer por ellos. Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, porque Jesús quería estar solo. Esto es confirmado cuando leemos el versículo 15, que ya lo leímos, que se retiró otra vez al monte Él solo, dice. Otra vez, porque se había retirado la primera vez, se retiró al monte Él solo. Ver a Jesús únicamente como un paquete que recibimos solo para ofrecernos sanidad, no lo honra a Él, hermano. Eso es lo que estamos viendo. Por eso Él prefería apartarse de las multitudes. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios y lo buscamos, vamos a ver cuál es la razón verdadera por la cual lo buscamos a Él. Él no tiene problemas sanarnos. Él no tiene problemas ayudarnos. Él quiere hacer todo eso. Pero si nuestro corazón se queda ahí, nuestra mente se queda ahí, no es suficiente. Lo seguimos porque lo vemos a Él como un proveedor. Dice el versículo 3, Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Él estaba cerca de la Pascua, de la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando sus ojos y viendo que una gran multitud venía a Él, Él dijo a Felipe, ¿dónde compramos pan para que coman estos? Estaban lejos, estaban en un lugar que solo habían 300 y 500 personas. No había comida suficiente para ellos. Ellos venían a ver a Jesús por sanidad y ahora estaban ahí con hambre, ¿no? Entonces viendo Jesús siendo amoroso y compasivo, les dio de comer. Les dio de comer. Ver a Jesús únicamente como un paquete que recibimos solo para ofrecernos sanidad, y en este caso solo para ofrecernos comida,
es algo que no le honra a Él. Jesús quería proveerles comida. Ellos eran en número más de 5,000, con mujeres y niños 20,000 personas. Jesús le hace esta pregunta a Felipe, y quiero que ponga atención. Le dice: ¿dónde compraremos pan para que comas estos? Esta pregunta estaba diseñada para mostrarle algo a Felipe que él pensaba que sabía, pero realmente él no sabía. Esto estaba anclado solo en lo que Felipe podía ver y también lo que no podía ver. Y dice aquí que Jesús hacía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Jesús había estado probando a Felipe por mucho tiempo. Felipe había visto el milagro de convertir agua al vino. Él estaba ahí. Felipe había visto la sanidad del paralítico. Felipe había visto la sanidad del estanque, ¿no? Del hombre que quería meterse al estanque, pero no podía cuando el ángel agitaba el agua porque ya llegaba demasiado tarde. Felipe había visto un montón de milagros, hermanos. Pero ¿cuál era el problema de Felipe? Que cuando miraba a Jesús, solo miraba a un hombre que hacía milagros y no podía ver que Él era Dios en la carne. Qué tremendo, ¿ah? Ver a Jesús únicamente como un paquete que recibimos solo para ofrecernos provisión no le honra a Él, y por eso estaba tratando con Felipe. Por eso él prefería apartarse de las multitudes, y por eso él también le estaba enseñando a Felipe lo que había en su corazón. Jesucristo prefería apartarse de las multitudes, y también por esta razón a veces lo seguimos porque solo lo vemos como un protector. Mire lo que dice el versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. Tienen que entender la historia de Israel en este tiempo. Israel había sido subyugado, esclavizado por el imperio romano. Los romanos los tenían ahí. Ellos no controlaban, ellos no mandaban. Los que mandaban eran los romanos. Ellos querían salir de la opresión de los romanos. Ellos querían ser libres de eso. Y cuando estas multitudes vieron que Jesucristo hizo ese gran milagro, dijo: este va a ser nuestro líder. Este es el que realmente nos va a proteger de los romanos y va a aclarar todo. Él nos va a hacer justicia. Si Jesucristo hubiera aparecido ahora, lo hubiéramos querido hacer presidente. Eso es lo que están diciendo. Lo querían hacer rey. No tenían presidentes en ese tiempo, eran reyes. Pero eso era lo que querían hacer. ¿Y qué hizo Cristo? Si hubiera sido usted y yo, claro que sí, yo aquí estoy para protegerlos y voy a sacar a los romanos, yo soy Dios, con este poder voy a limpiar todo acá. No, ¿qué hizo? Se apartó. ¿Por qué? Porque su reino no era de este mundo. Él no venía a ser reino de gobiernos. Él venía a ser algo más grande, más poderoso y más dificultoso. Él quería ser rey de nuestros corazones. Eso era lo que él quería. Por eso los hombres lo querían hacer lo otro. Él se apartó. Pero Jesús no quiere que solo lo sigamos por lo que Él puede hacer por nosotros, hermanos. Jesús quiere que lo sigamos, y aquí está, para conocerle a Él. Para conocerle a Él. Y esta es la pregunta para nosotros. Esta es la pregunta que Jesús nos está haciendo ahora. ¿Por qué lo seguimos? ¿Por lo que Él puede hacer por nosotros? ¿O porque realmente lo queremos conocer a Él? Pero lo que sucede a veces es que raramente seguimos a Jesús para conocerle. Y eso nos pasa a todos. Al principio nosotros entramos por los milagros. Al principio nosotros entramos por las necesidades. Y Dios usa eso. Pero va a llegar un tiempo en su vida y llega en nuestras vidas donde Él nos hace esa pregunta: ¿por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Entonces raramente seguimos a Jesús para conocerle a Él. Lo seguimos porque queremos el paquete, sin importar quién lo haya traído.
No, cuando un cartero llega y usted compró su paquete en Amazon, o usted hizo un pedido, o ordenó comida, o ordenó cualquier cosa. ¿Realmente a usted le importa quién le trae el paquete? No, ¿verdad? Usted no quiere conocer a la persona que usted lo único que quiere, deme el paquete, deme la comida. Muchas gracias, ahí nos vemos, adiós, déjeme en paz, quiero comer. O déjeme en paz, voy a abrir aquí mi nuevo iPhone, ¿no? Cualquier cosa, yo no sé qué ha pedido, su vestido, sus jeans, sus camisas, no sé, ¿no? Y eso es lo que hace. Pero realmente no le importa quién trajo el paquete. Y si no tenemos cuidado, podemos nosotros estar haciendo eso con Cristo. Jesús quería mostrarle a todos ellos que Él era más importante que el paquete, que Jesús era realmente lo más importante que ellos podían tener. Jesús quería que conocieran 3 cosas de Él. Primero, que Él era más que suficiente. Él es más que suficiente. Segundo, que Él usaba nuestras limitaciones y las multiplica. Lo poco que tengamos, Él lo puede usar. Y tercero, que Él es más que un líder para nuestras vidas. Felipe no conocía que Jesús era bastante o que era suficiente para él. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Me imagino a Felipe después de que Jesús le hizo la pregunta, hablando con Judas, ¿no? Judas, no hay nada, ¿qué vamos a hacer? ¿En quién tenía la mirada puesta Felipe? En las circunstancias. ¿En qué tanto dinero había? ¿Por qué dice él 200 denarios? Porque él averiguó cuánto había. ¿Cuál es la primera solución? Buscar dinero. Aun cuando Felipe había visto muchos milagros, él todavía no podía ver que Jesucristo era la respuesta. Cuando Jesucristo le estaba haciendo esa pregunta a Felipe, si Felipe se hubiera dado cuenta en ese tiempo que realmente que Cristo era Dios, creador de los cielos y la tierra, en forma humana, y Jesucristo le hace esa pregunta, le ha dicho: Cristo, no te preocupes, yo los voy a sentar a todos y les voy a decir que tú vas a proveer. O aún más, ni hubiera esperado que Cristo le hubiera hecho la pregunta. Cuando él miraba que las multitudes vinieran a Jesús: Jesús, no te preocupes, quédate ahí. Todos los que están ahí, siéntense, van a comer. Siéntense ahí, relájense. Jesús, venga, Padre Santo, Jesús, Dios, pasa. Él les va a dar de comer. ¿Ven la diferencia? La mirada, cuando uno ve que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios, Él es quien nos provee, no la provisión. Es muy fácil ver a la provisión como Dios y no ver a Dios como el que provee. ¿Ya se dio cuenta? Por eso muchas personas terminan y haciendo del dinero un Dios para ellos, porque solo miran al dinero como Dios y lo que provee para él, y nunca miran a Dios. Ese era el problema que tenía Felipe. Andrés no estaba tan lejos también. Andrés no conocía que Jesús usa lo poco que tenemos y lo multiplica. Dice el versículo 8: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, y recuérdense, Andrés y Felipe eran de la misma región, de la misma área. Tal vez por eso él, cuando vio el muchacho ahí con los 5 panes y los 2 peces, este lo conozco, ven para acá. Ven para acá. ¿Cuántos tienes ahí? 5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que tenés. No hay más, no hay más en el pueblo. No, eso es todo lo que tengo. ¿Qué le voy a decir a Jesús? Y el pobre Jesús ahora está en un gran aprieto porque Felipe no le pudo conseguir nada. Y yo pensé que llamando a este muchacho íbamos a conseguir algo y no hay nada. Bueno, vamos a ir a decir. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? ¿En quién estaba puestos los ojos de
Andrés, hermanos, en los panes y en los pescados, en lo físico. Ellos no habían puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Andrés no era parte de esta conversación, pero él quería opinar sobre la pregunta de Jesús había hecho a Felipe. Andrés y Felipe procedían de ese mismo lugar. Andrés había visto quizás la misma cantidad de milagros que Felipe, porque él fue uno de los primeros discípulos también. Habían visto los mismos milagros y los dos todavía con sus ojos miraban lo físico y no podían ver que ahí estaba Dios en medio de ellos. Hermanos, ¿pueden ustedes ver a Dios en medio de sus vidas? Cuando usted está pasando una circunstancia o un tiempo duro o un tiempo de sufrimiento o de necesidad, ¿puede usted ver a Dios o solo mira la necesidad? La mayoría de esas crisis son diseñadas por Dios para ver si miramos. Por eso estaba tentando a Felipe, dice ahí, para probarlo, para ver si él podía ver en medio de la necesidad, ver que él era Dios. Nosotros, me encantaría decirle que yo soy mejor que Felipe y Andrés. No, hermanos, a veces cuando estamos en medio del sufrimiento y de la necesidad, nuestros ojos se van a la necesidad y fallamos ver que Dios está ahí y que no hay nada que Él no pueda hacer y Él quiera hacer por nosotros. ¿Cuál es el problema, hermanos, que existe? Quiero que piense esto con cuidado. ¿Cuál es el problema que existe? Que si Dios viene y hace un milagro, sanar a todas esas personas que anduvo sanando, o darle de comer a todo esto, y ellos fallan en ver que Jesucristo es Dios, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos no van a ser nacidos de nuevo. La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Apártense de mí, nunca los conocí. Es una relación personal conocer a Dios. Ustedes mismos son iguales, yo soy igual. Si una persona los busca a ustedes solo por lo que esas personas, solo por lo que usted puede hacer por esas personas, ¿ustedes siguen juntándose con ellos? No, tú solo me sigues por lo que yo te puedo dar. Y muchas veces, si no tenemos cuidado, eso es lo que nosotros podemos hacer con Jesús. ¿Es malo no darle a esas? No, es bueno. Pero lo que es lindo es que si yo tengo una relación personal con una persona y esta persona es mi amiga y esta persona me busca y me dice, mira, ¿me puedes ayudar con esto? Claro, te ayudo. Pero él viene a mí y me mira a mí. No está viendo nada más que es esto. ¿Ya se dan cuenta? Y ellos, cuando están agradecidos, vienen y le dicen a la persona, muchas gracias. Yo sé que tú hiciste eso. Pero las personas que no pueden ver a Jesucristo como Dios, ¿le van a dar las gracias a Dios a ellos? No. ¿Van a buscar a Dios por lo que Él es? No. Van a ir de necesidad en necesidad, buscando a Dios y tal vez nunca conociendo a Cristo. Ese es el gran problema. Y eso es aquí lo que Jesucristo estaba haciendo con Felipe y con Andrés. La gente no conocía que Jesús era más que un líder para sus vidas. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho y decía, verdaderamente este es el profeta que había venido al mundo. Ellos querían hacer a Cristo rey. Ellos querían tener a Jesucristo como un líder que les iba a resolver todos sus problemas, pero no querían conocerlo. Hermanos, la pregunta que deberíamos estar haciéndonos ahorita es esta: ¿cómo podemos seguirle a Jesucristo para conocerle a Él? ¿Cómo hacemos eso? Ya sabemos cómo no seguirle, ¿verdad? No le seguimos por nuestras necesidades, no le seguimos por nuestras, porque necesitamos que Él provea, que nos sane, para que Él sea nuestro líder.
que nada más nos dé sabiduría y que nos ayude a hacer buenas decisiones. ¿Cómo realmente podemos seguir a Jesucristo para conocerle a Él? Miren lo que dice Filipenses 3:8, se lo voy a leer. Filipenses 3:8 dice así. Dice así. Aún más, dice Pablo, este es Pablo que está hablando. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Se están oyendo esto? ¿Cuántos lo están oyendo? Que los que están sus ojos dormidos tienen que despertar y oír bien esto. Aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cómo consideraba Pablo todas las cosas que él tenía? Como pérdida. Con la mira del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Hay una gran diferencia, hermanos, entre preferir a Jesús y desear a Jesús. Hay una gran diferencia entre preferir a Jesús y desear a Jesús. Si yo vengo y le digo a usted, pastor, ¿cuál es su fruta preferida? Mi fruta preferida son los mangos. No, eso es lo que yo prefiero. Pero si usted me pide, pero ¿cuál es la fruta que usted realmente desea? Yo le voy a decir la sandía. Hay una gran diferencia entre preferir algo y realmente desear algo. Si usted me dice a mí, mira, hay 3 frutas, hay mango, hay manzanas y hay fresas. ¿Cuál prefiere de esas 3? Yo le digo, de esas 3 yo prefiero el mango. Si usted me dice cuál es la que usted realmente desea, le voy a decir la sandía. Pero no la tienen, pero prefiero de esas. Lo que significa tener preferencia es que usted escoge algo de lo que tiene opción, de lo que está limitado. Pero desear es que qué es lo que sube hasta arriba en toda su mente, en toda su alma, y qué es lo número 1 en su vida. Esa es la diferencia. En otras palabras, seguir a Cristo de una manera salvadora no significa preferir a Cristo sobre todas las personas y todas las cosas. Significa desearlo, no solo que Él pueda hacer algo por ti, significa estar satisfecho con todo lo que Dios es para nosotros en Jesús. Buscar la sanidad en Jesús, buscar la que Jesús provea para nosotros, es preferirlo a Él. Pero desearlo a Él es buscarlo y conocerlo por quien es Él. Cuando uno prefiere algo, uno no lo va a arriesgar, no va a arriesgar todo. Usted no va a arriesgar todo lo que tiene por algo que prefiere. Pero Pablo dijo, ¿qué fue lo que dijo Pablo? Pablo dijo, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Él arriesgaba todo por conocer a Cristo. ¿Usted cree que Jesucristo, que Pablo prefería a Cristo? ¿O lo deseaba conocer? Esa es la diferencia. Cuando uno prefiere algo, uno no lo va a arriesgar todo, porque lo que se prefiere no tiene el valor más grande. El valor más grande de todo para Pablo era conocer a Cristo. Por eso todo lo demás, él lo consideraba como pérdida. Cuando uno prefiere algo, uno no va a arriesgarlo todo,
porque lo que se prefiere no es nuestro tesoro más grande, nuestra perla más grande, para considerar todo lo demás basura. ¿Se recuerdan ustedes que Jesucristo dijo que el reino de Dios era como un tesoro que estaba oculto en un campo? Iba uno y lo encontraba. Uno vendía todo lo que tenía para comprar este campo, para él quedarse con ese tesoro. ¿Sabe usted quién es el tesoro ahora? Cristo. Él es el tesoro. Eso es lo que está diciendo Pablo, que él se deshacía de todo para poder conocer a Cristo. Usted ha oído la otra, donde Jesucristo dice que había una perla en el fondo del mar y el hombre vino y se metió y fue lo más profundo para encontrar esa perla. ¿Quién es esa perla, hermanos? Jesús. Pero cuando Jesús es nuestro deseo más grande, entonces Él es nuestro tesoro y la perla más grande. Toda decisión en nuestras vidas se somete al servicio de conocerlo a Él. ¿Qué piensan ustedes de eso? Eso es lo lindo de la palabra de Dios, no, que nos va ayudando. Y todo esto que estamos hablando, le quiero decir algo, solo para quitarle el peso que usted siente. Ahorita siente un gran peso, ¿verdad? Pastor, ¿cómo voy a hacer esto? Pastor, ¿cómo se hace eso? Vamos a quitar ese peso, ese yugo. ¿Sabe quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a hacer ese trabajo. Lo único que usted tiene que hacer es decirle a Dios: Dios mío, perdóname, tal vez porque en distintos momentos en mi vida, y esto nos ha pasado a todos, yo te he buscado por lo que tú me puedes dar. Pero de ahora en adelante, Señor, yo quiero buscarte, quiero seguirte, porque quiero conocerte. La obstrucción más profunda para conocer la verdad de Jesús es una obstrucción del corazón y no una obstrucción de la cabeza, dice John Piper. ¿Qué cosas me pueden evitar a mí poder conocer a Jesús? Y John Piper aquí nos dice que el problema no es el problema con la cabeza. Pastor, es que no entiendo el evangelio. Pastor, no entiendo la Biblia. No, ese no es el problema. El problema es un problema del corazón. ¿Sabe qué está diciendo ahí? ¿Sabe qué es el problema? El problema es que yo quiero hacer mi voluntad y no quiero someterme a Dios. Yo sé más que Dios. Ese es el problema nuestro. No es que no entendamos, no queremos. Y Dios quiere ayudarnos, aún con esos deseos de que es mi voluntad primero y no la voluntad del Padre. Lo que Dios nos dice es: nada más reconoce que necesitas ayuda y mi Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Porque la voluntad nuestra es débil, hermano. No vamos a poder. Es más, la Biblia dice: es imposible. Pero lo que es imposible con el hombre es posible con Dios. Entonces es un problema de la voluntad. No es porque no eres suficientemente inteligente. Es una obstrucción del corazón. Es un problema con nuestra voluntad. El problema no es que no entendemos el evangelio. El problema es que a veces no queremos obedecer. Y Dios lo sabe, y usted lo sabe, y yo lo sé. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando estemos en esos momentos, decimos: Dios mío, este corazón es duro, es necio, no quiero obedecer. ¿Me puedes ayudar? Y ahí viene el poder de Dios, el Espíritu Santo, y nos va ayudando poco a poco. Entonces, hermano, no es capacidad intelectual, no es problema de la cabeza. Al principio es un problema del corazón, pero si nos arrepentimos y buscamos ayuda con Él, aún ese obstáculo es removido en Cristo Jesús. Y por eso está el Espíritu Santo ahí. No estamos solos. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué el corazón quiere tener esa voluntad? ¿Y por qué el corazón quiere estar encargado y decir: yo puedo más?
Nuestro corazón ama más la gloria humana más que glorificar a Jesús. Nuestro amor natural por la gloria humana hace que sea imposible conocer y seguir a una persona cuya vida entera está dispuesta a vaciarse para glorificar a su Padre y salvar a los pecadores. ¿Tenía su voluntad Jesús, hermanos? Jesús no tenía voluntad. ¿Cuál era la voluntad de él? La voluntad del Padre. Él se vació de su voluntad. Y cuando nosotros venimos y queremos conocer a una persona así, que él no hacía nada de lo que él quería, él hacía todo lo que Dios quería hacer. Y yo vengo aquí con mi voluntad, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Ustedes creen que va a ser una relación normal? Van a haber choques con Jesús y su palabra. ¿Por qué? Porque Él es humilde y nosotros no. Nuestro amor natural por la gloria humana hace que sea imposible conocer y seguir a una persona cuya vida entera está dispuesta a vaciarse para glorificar a su Padre y salvar a los pecadores. Cuando yo hago la voluntad de Dios, no de mi propia fuerza, sino a través de la fuerza y del poder del Espíritu Santo, ¿quién es glorificado? Dios. Cuando yo hago mi voluntad sin el Espíritu Santo, ¿quién es glorificado? Yo. Y eso no va a permitir que podamos ver y conocer a Jesús. Esto quiere decir que mi amor por mí mismo y la alabanza de otros para mí compiten con el amor que yo tengo para Cristo. Y esa es la batalla del cristiano. Eso es lo que todos pasamos por eso. Y seguimos, pero ¿saben qué? No quiero que se sientan desanimados. Estas son verdades que hablamos. Usted se va a sentir desanimado, usted se va a sentir que no puede, eso es natural, pero el Espíritu Santo de Dios que vive adentro de usted le va a ayudar a cada uno de ustedes y a mí a hacer la voluntad del Padre. Tenemos el ejemplo cuando oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa porción, santificado sea tu nombre, eso significa que Jesucristo quería que nosotros oráramos para hacer santo el nombre de Dios. ¿En dónde? En nuestras vidas. Cuando fueron los discípulos y le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si te sientes deficiente porque te cuesta santificar el nombre de Cristo, y a quien no le cuesta, a todos nos cuesta, ¿verdad? A mí me cuesta. Si te sientes deficiente de la exaltación, de exaltar y glorificar a Dios, la respuesta es fácil: pídele que te cambie, porque tú no vas a poder, yo tampoco puedo. Vengamos a Él y pidámosles que nos cambie. Te has rendido, digo, ay Dios, ay pastor, yo ya me cansé. Mire que yo trato con mi voluntad y yo trato y siempre me gana. Yo le voy a decir aquí: vamos a hacer otra cosa. ¿Por qué no dejas que Dios pruebe? ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo de Dios te ayude? Porque si tú pruebas con tu propia fuerza, no vas a poder. Nadie puede. Y dice simplemente: o yo no soy así. Pastor, usted no, yo sí soy. Así me hizo Dios. Es que usted no sabe. No, Dios nos la hizo así. Así somos a causa del pecado. Pero es que me cuesta, claro que le cuesta. Y no solo a usted, nos cuesta a todos. Pero con el Espíritu Santo de Dios sí se puede. Y sí vamos a poder. Pero tenemos que reconocer que necesitamos ayuda de Dios. Cuando vamos a esta batalla de la voluntad humana, solos, yo pierdo. Nunca gano. Y ustedes tampoco, nunca van a ganar. Pero cuando ustedes dicen: Dios mío, realmente duro, Jesucristo les va a decir: es imposible. Pero lo que es imposible con el hombre es posible conmigo. Entonces, hermanos, quiero exhortarlos, ¿ok? No se rindan. Sigan orando. Oren cada día. Y díganle a Dios que les ayude a doblegar esa voluntad al servicio de las cosas de Dios.
al servicio más grande, que es conocer a Cristo. Oremos. Padre celestial, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra nos muestra que muchas veces nuestros pensamientos, nuestros deseos son impuros. Te damos gracias, Señor, que tú no nos dejas solos, que tú nos buscas, Padre celestial, para orientarnos, para guiarnos con la intención y el motivo más grande, que podamos conocer a tu Hijo, porque eso te trae una gloria muy grande. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, corporal. Quiero pedirles a los hermanos que nos ayudan aquí de oración, que pasen enfrente. Quiero